cordiales, Ecuador, gracias por estar en la sintonía de Teleamazonas. La campaña para el balotaje arrancó oficialmente el pasado día viernes. Hay quienes consideran que una segunda vuelta es un referéndum, que es una posibilidad de repartir nuevamente las cartas sobre la mesa. Las disputas entre los finalistas se encuentran en un momento crucial. La campaña ha sido, sin duda, una campaña con algunos enfrentamientos, pero ha ido subiendo de tono. 3 son los temas centrales que se han presentado durante la semana que concluye. El cambio en los mandos de la Fuerza Terrestre, la movilización por el feriado bancario que fue convocada por el gobierno y las denuncias de Pedro Delgado desde Miami. En el debate se plantea si es que vamos a asistir a esta elección del 2 de abril entre el cambio y el continuismo. El gran juicio es finalmente sobre el gobierno de Rafael Correa. ¿Hasta qué punto los ecuatorianos quieren que se mantenga el modelo construido durante estos 10 años o más bien plantean un nuevo patrón de funcionamiento de la nación? La crisis económica, las denuncias de corrupción, la intolerancia y el desprecio son otros ejes sobre los cuales se desplaza la reflexión del país del momento. Es la primera vez que tenemos una segunda vuelta electoral desde que asumió el mando Rafael Correa. ¿El péndulo tendrá el vuelo suficiente para permutar? Esa parece la gran pregunta. Nuestro invitado hoy aquí en el estudio de Hora 25 es Jorge Glass Espinel. Él es el candidato a la vicepresidencia de la República por Alianza País. Martina, buenas noches. Así es, Andrés, muy buenas noches con todos. Jorge Glass Espinel es aspirante a la vicepresidencia por segunda vez consecutiva a través de Alianza País. Nacido en Guayaquil y miembro de una familia de 3 hermanos, debió trabajar a temprana edad para ayudar a mantener su hogar. Formó parte de los Boy Scouts de Guayaquil, donde conoció a Rafael Correa y desde entonces entabló una larga y entrañable amistad con el actual presidente para después sumarse a su proyecto político. Cursó estudios como ingeniero en electricidad y electrónica en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Y la autenticidad de su tesis suscitó polémica en la campaña electoral del 2013. Trabajó en TV Satelital, donde fue gerente y presentador de un programa de análisis económico. Sus primos y tíos son accionistas o dirigentes en varios medios de comunicación del país. Enfrenta hoy una contienda electoral en la que su protagonismo en el gobierno de la Revolución Ciudadana podría ser su más beneficiosa o su más perjudicial carta de presentación. Conozcamos entonces esa carta. ¡Fuera, presidente ejecutivo de Andinatel! Un Ecuador cuyas industrias más relevantes se encontraban en estado de emergencia. Ese era el país en el que Rafael Correa parecía iniciar su mandato en 2007. Un Ecuador en cuya reorganización jugaría un papel protagónico el amigo de la infancia del presidente, Jorge Glass Espinel. El día que llegó al gobierno de la Revolución Ciudadana dijo: vamos a desaparecer el Fondo de Solidaridad para crear las empresas públicas. Inició su gestión como gerente del Fondo de Solidaridad que coordinaba las empresas eléctricas y telefónicas del país. Emprendió entonces la fusión de Andinatel, Pacifictel y Alegro, empresas en las que los escándalos de corrupción y las pérdidas cuantiosas de una industria con potencial inmejorable en otros países proliferaron y en las que bajo la tutela de Correa y Glass también cambió la dirigencia. Para que no haya el más mínimo caso de corrupción y se sancione los casos de corrupción que ya han habido. Tras esa fusión, poco o nada se informó a la ciudadanía sobre lo que sucedió con las glosas de Contraloría a estas entidades, sus deudas y los procesados por corrupción al interior de las mismas. Pero durante su estadía en el Fondo Solidario, Glass también creó la Corporación Eléctrica del Ecuador y la Corporación Nacional de Electricidad. Luego dio un salto al Ministerio de Telecomunicaciones, donde emprendió un programa de instalación de Internet para 4.000 escuelas, entre otros proyectos. En el 2010 llegó su primer gran momento camino a la vicepresidencia, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, etapa que hoy se vive por momentos como una piedra en el zapato. Se encendió
La refinería trabaja al 100%. Piedra que apareció con la repotenciación de esta, la refinería de Esmeraldas, después de que Alex Bravo y Carlos Pareja Yanuseli, hombre de confianza de Glass y el presidente, se vieran inmersos en escándalos de cohecho y enriquecimiento ilícito que tendrían su asidero en la declaración de estado de emergencia en los sectores energético y petrolero, que permitió se adjudicaran obras sin llamado a concurso a empresas que se constituyeron o cambiaron de razón social poco antes de que las contratara la refinería. Ese es el caso de Galileo Energy, Oil Services y Solutions, Jorge Vivar y No Limit. En ese ministerio fue también el responsable de la renegociación de 24 contratos petroleros que a ojos del gobierno nacional aseguraron al Estado recuperar 2.795 millones en renta. Señores ministros presentes, en el sector petrolero prácticamente se ha dicho todo. A ojos de prófugos de la justicia, que no presentan respaldos ni documentos, marcarían el inicio de ventas y preventas petroleras en las que el Estado perdió sumas millonarias. Prometió cambiar la matriz productiva del país, pero hoy lo que se ha producido es un cambio de matriz energética. Algunos dicen, recién se acuerdan de cambiar la forma de producción. Compañeros, si no teníamos ni energía eléctrica. Así, 8 proyectos hidroeléctricos que arrancaron en distintas etapas son ya una realidad con éxito a medias. 7 no entraron en funcionamiento a tiempo, como Toachi Pilatón, Mina San Francisco, Del Sintanizagua, Mazar Dudas, Quijos, Sopladora y Coca-Cola Sinclair. Que nos hemos demorado un poco más de lo previsto para tener todas las hidroeléctricas. Algunos están contentos con eso, se le acabó la plata. Glass ha realizado un recorrido amplio por el actual gobierno, cargado también de diversas responsabilidades, y hay quien dice que a mayor responsabilidad, mayor ganancia, pero también mayor riesgo. Son las 22:07. Transmitimos en vivo desde el estudio de Hora 25 en Teleamazonas. Bienvenido, Jorge Glass Espinel. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrés. Yo le quisiera hacer una pregunta que alguna vez le hice en la radio. Glass, ¿de dónde es su apellido? Lo recuerdo, sí, la última vez, al inicio de la primera vuelta. Sí. Mira, mi apellido es alemán. Es de origen alemán. Sí, mi abuelo era judío alemán, se vino al Ecuador en 1936 y se quedó en el Ecuador. Ya para esa época se estaba poniendo difícil la situación en Alemania con el nazismo. Vino al Ecuador, se enamoró del Ecuador, trabajó en una botica muy emblemática, la Botica del Comercio, se casó con una mujer de San Borondón, mi abuelita Colombia. Ya. Se hizo católico, se cambió de religión y se hizo un ecuatoriano más. ¿Y cuántos hijos tuvo? 3. Tres varones. Tres varones. Tres varones. Su padre, uno de ellos. Mi padre, uno de ellos. Ya. Sí, ¿Y qué traducción hay de glass? Vidrio o vaso. Vidrio la misma o vaso. Que en inglés. Sí. O sea, si aparece en algo que dice vidrio por ahí, uno pensaría que es glass. Yo creo que vamos a hablar de eso también. De eso vamos a hablar, sin duda. Una precisión en el video que a ver. Se nota el sesgo ya en la introducción, pero en todo caso vamos a desarrollar la entrevista. Son 4.100 millones de dólares, 4.150 millones de ahorro por renegociación petrolera. Ah, no, de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar más adelante. Porque hay algunas imprecisiones. Dígame una cosa, ¿cómo definiría el espíritu de los scouts? Yo he leído eso, vea. Dice los fundamentos: tolerancia, verdad, respeto, amabilidad, cortesía, obediencia, bondad y ahorro. Hay principios. Eso refleja también lo que es un scout. Mire, hay principios también cuando tienes tú una formación scout. Las prioridades en la vida, ¿no? Dios, sobre todas las cosas, patria y hogar. Solidaridad, ¿no? Hay un símbolo que tenemos los scouts, ¿no? Que Dios, saludan los patria y hogar. Claro. El grande ayuda al chico, los scouts abrazan el mundo, tiene muchas interpretaciones. Entonces nos saludamos con la mano izquierda. ¿Usted me trajo a hablar de los scouts o hablar de No, es que me lleva lleva un poco a pensar esas cosas. Tolerancia, por ejemplo. Oiga, no confunda. Ni usted ni Rafael Correa son tolerantes. No confunda la vehemencia con falta de tolerancia. Ni usted ni Rafael Correa tienen la amabilidad ni el respeto. De ahí a ver qué opinión Usted tenemos. trabajó en un canal de televisión satelital de su tío Ricardo Rivera. Así es. El señor Rivera ha sido cuestionado por intervenir en varios casos poco transparentes. ¿Cómo cuáles? Una negociación con China, por ejemplo. ¿Dónde está? No, yo quisiera saber si usted lo envió, estuvo de representante. Oiga, Andrés, mire, usted no puede hacer de caja de repercusión de calumnia. Voy a tener que hacer de todas las cajas de repercusión porque ese es mi rol. Pero bueno, no, Andrés, su labor es investigar
y preguntar. Yo estoy preguntando. Yo no he Le enviado acabo de a preguntar, nadie. no he hecho una Mira, acusación. admitió una cosa de muchas cosas, Pero fue representante suyo en en China. lo absoluto. Eso, si de en lo eso se absoluto. trata, de aclarar simplemente. Pero Andrés, es que primero situémonos en el espacio y en el tiempo. Estamos viviendo la campaña más puerca de toda la historia del Ecuador. Y yo creo que usted coincidirá conmigo en que ha sido una campaña tremendamente sucia. Donde a mí me han dado, como decimos en Guaya, como bombo en fiesta. Yo soy el bombo de la fiesta. Andrés, déjeme terminar, Usted por lo favor. único que tiene que es aclarar. Y si me pero dice Andrés, no fue es mi que ya lo he representante, aclarado pasamos muchas al veces. siguiente Yo tema. no he delegado nada a nadie. Y hasta ahora lo que hay es solamente calumnias. Recuerde usted, la persona que entrevistó la semana pasada, cuando hace creo que 2 años sacó una hoja de que mi tío había recibido 20 millones de dólares en Hong Kong, y yo tengo el certificado y es de dominio público que no tiene una sola cuenta en Hong Kong, porque yo pedí que me investiguen a mí y a él también, por transparencia. Andrés, mira, yo acudí a la fiscalía para que me investiguen a mí. ¿A usted? A mí. Y ya iniciaron los pedidos de información, porque yo no voy a permitir que quede duda sobre mi honra. Mis manos están limpias. Entonces, Andrés, yo ni robo ni dejo robar. Vamos a precisar los hechos, simplemente vamos. esa es mi tarea. Yo le hago las preguntas y usted tiene que responder. Vamos, Andrés, vamos. Si es Ricardo Rivera, ¿nunca le representó a usted en ninguna negociación en la China? No, nunca, jamás. Esa versión que circula en el sentido de que fue calificado como el One Special y que estuvo One Special. No he sabido. ¿No entonces? No, Okay. en lo absoluto. ¿Hay He contestado alguna... 3 veces la pregunta. Ya, ok. Pasamos al siguiente tema. ¿Hay alguna relación suya o de su tío con la empresa Telconet? En lo absoluto. En lo absoluto. No, Rivera sí. En Tampoco. lo absoluto. Y además, por último, Andrés, entrevístelo a él. Yo vengo a hablar del plan de gobierno de Alianza País, de las propuestas políticas del momento político y a exponer mis hechos sobre Jorge Glass Espinel. Primero, no tengo nada. El hecho de que Telconet, que creo que es el proveedor hasta de este canal. Y es proveedor del servicio de asistencia para el Consejo Nacional Electoral. Bueno, es el proveedor del 90%, creo que de la fibra óptica de todo el país. Usted no tiene nada que ver. Yo tengo en lo absoluto que ver. Rivera tampoco tiene nada que ver. En lo absoluto. Okay. Y si no, pregúntele a ellos. Pues yo 10 años que no trabajo con Ricardo Rivera, Andrés. El gobierno se ha llenado la boca diciendo que la renegociación de los contratos petroleros con las empresas Andrés, fue un éxito. Vamos a eso. No nos llenamos la boca. Decimos la verdad. Cuidemos un poco los términos de la entrevista, Andrés. Por la renegociación petrolera, primero recordemos el antecedente, ¿no? Y yo quiero ubicar el espacio y el tiempo de lo que estamos viviendo los ecuatorianos frente a una opción electoral, que es de lo que yo quiero hablar en este programa de televisión. No nos llenamos la boca, sí nos llena de entusiasmo. Es lo mismo, es una expresión nada más coloquial que le estoy mencionando. Ustedes se han entusiasmado señalando esto. Andrés, sí, okay. pero llenarse la boca es un término grosero, Andrés. Usted no es una persona educada. Mira, Andrés, cuando llegamos al gobierno, 80 de cada 100 barriles se lo llevaban las compañías transnacionales. Sí. Recordemos de dónde venimos. Luego invertimos esa fórmula. Luego 80 de cada 100 barriles se quedaban para el pueblo ecuatoriano. Y eso nos permitió ahorrar 4.100 millones de dólares que se hubieran llevado las transnacionales y que están en carreteras, las mejores carreteras de América Latina. Están en puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas del milenio, están invertidos. De hecho, lo que se cuestiona es la política petrolera. Yo quisiera hablar de la política petrolera. Y vamos a hablar de eso, pero claro, esto de los contratos, esta renegociación de los contratos, tendría este elemento que usted refiere, el momento en que están los precios altos. Cuando están los precios bajos, ¿el gobierno nacional ha tenido que pagar a las empresas? Le pregunto. Hay distintos tipos de contratos. ¿Ha subsidiado a las empresas? No, Andrés, en lo absoluto. En los contratos de la renegociación petrolera hay una cláusula que se llama carry forward. Hay distintos tipos de contratos, nos pasaremos una hora hablando de los distintos tipos de contratos. Hay prestaciones de servicios, que son las empresas privadas. Hay los campos de Petroamazonas con contratos de prestación de servicios específicos. Usted se refiere a la renegociación petrolera. 4.150 millones de dólares se han ahorrado de la tarifa, y esto para conocimiento... ¿Cuánto es la tarifa? Pero alrededor de 37, 28, Andrés, por ahí. Mire, hay una cláusula que se llama de carry forward, que después de descontar todas las preasignaciones que establecen las leyes ecuatorianas, dice que eso va a una cuenta por pagar, que se paga sí y solo sí cuando se termine el contrato, los precios hayan subido. Tuvimos esa precaución cuando renegociamos los contratos petroleros. Ya, pero el momento en que se produce una baja en el precio del petróleo... Pasa a una cuenta de cuentas por pagar. Exacto. Que se liquida si es que el precio sube. Y ha subido.
Pero no suficiente. Ah, pero ha subido. Y eso se liquida al final. ¿Y estamos al día con las empresas petroleras? Tenemos deudas con algunas. O sea, les debemos toda a la industria petrolera del claro. planeta, Andrés, Ya. porque con este precio de petróleo. Las grandes obras que ha llevado adelante el gobierno han tenido un distinto precio al valor con el cual se inició, con el cual se contrató. Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair costó $606 millones Está más. equivocado, Andrés. A ver. Está equivocado. ¿En cuánto se inició Coca-Cola? 2.300 y algo millones de ¿Y dólares. cuánto costó? Eso es Finalmente. lo que costó, pues. ¿Pero con cuánto Oiga, se si ese es contrató? un ¿Con contrato, cuánto se inició? perdóneme, Andrés, yo no tengo la lista de precios de las hidroeléctricas. Ok. Pero usted está sumando los contratos complementarios. Esa misma Es figura otra me va a cosa. decir usted cuando yo le pregunte Es- lo de la refinería. Pero es que esa es Exactamente otra igual cosa. me va a decir. No, la refinería es otra cosa. Bueno, Vamos las en orden. esferas de gas de Monteverde tuvieron $307 millones más. Andrés, Y está si yo le confundido pregunto con lo de la contratos refinería de complementarios. Esmeraldas, $2.000 millones. Está equivocado. Por favor, Jorge. A ver, pero quiere que le explique. Si empezaron en 168, me parece. Y claro, le fueron metiendo los complementarios. No. Hasta cursos de inglés hicieron. Son dos cosas distintas. Andrés, una intervención puntual. Le pongo un ejemplo para el televidente para que no se deje engañar con este tipo de cosas, ¿no? Haga de cuenta que tiene usted un carro viejo y tiene que cambiarle las 4 llantas para que siga rodando un tiempo más. Pero la máquina estaba dañada. Los 187 millones de dólares iniciales era una intervención puntual. La repotenciación, que costó 1.200 millones de dólares, es una recuperación integral que, de acuerdo a los indicadores internacionales, nos permite tener una refinería considerada nueva. Cuando usted interviene más de un 50% de una refinería, se considera una refinería nueva. Perversamente suma los presupuestos de todos los años. O sea, después de un año que usted me vuelva a entrevistar, le va a sumar los 250 millones de dólares de mantenimientos correctivos, preventivos y de operación. ¿Y no era mejor hacer una refinería En nueva? lo absoluto. Usted tenía algo que no valía, que estaba a punto de reventarse. Y mire, Andrés, esos son los temas de fondo que debemos hablar aquí en este programa de televisión. La repotenciación no es gasolina y diésel. Es un proyecto macroeconómico otros componentes. que ha hecho que ya en su primer año de operación ahorremos 300 millones de dólares en una economía dolarizada. Todo lo que hablemos tiene que ser para fortalecer la dolarización. Las hidroeléctricas no dan energía, pero fortalecen la dolarización. Mire usted, 3 hidroeléctricas inauguramos, bueno, una del anteaño pasado y 2 del año pasado. Manduriaco, Coca-Cola, Sinclair y Sopladora. ¿Cuánto? Y no ha operado todo el año, porque de hecho Coca-Cola entró hace poco tiempo. ¿Cuánto hemos ahorrado en el año pasado? Solo en el año pasado con estas 3 hidroeléctricas. 590 millones de dólares. Y se está vendiendo Aparte, energía a Colombia. y a Hemos Perú. vendido como 40 millones de dólares el año pasado. ¿Es verdad que hay una sobreproducción y se están cerrando las turbinas? No, eso no es cierto, Andrés. Cuando usted dimensiona una hidroeléctrica, tiene que contener una cantidad de agua, como el caso de Mazar, que es la reserva energética del país, y se va despachando de acuerdo a la demanda. Como es todo sistema eléctrico, como es un motor de termogeneración. Claro, se abre y se también. cierra dependiendo. Se abre y se cierra dependiendo del flujo. Siempre se habló que la construcción de las hidroeléctricas era un recurso estratégico y una reserva soberana y por lo tanto debían ser manejadas por el Estado. ¿Por qué a la vuelta de la esquina se decide vender estas centrales y particularmente Sopladora? Concesionar. Privatizar. No, concesionar. Yo entrego, ¿A quién? ¿no?, a un operador Privado. que me la devuelve, Privado. sí, privado. Entonces que me está devuelve. privatizando. Es una concesión. Privatizando. Pero no el servicio público, como dice aquí. Yo quiero hablar de privatizaciones. Usted va a hablar de las privatizaciones que propone Yo voy a hablar Guillermo de las Lazo, ¿no es cierto? privatizaciones hasta los Pero ustedes los ya se parques. adelantaron a las Oiga, privatizaciones. también voy a hablar de astrología. ¿Por qué? Aquí hay astrología, Andrés. Ah, no, pero ustedes mandaron No, pero un satélite al espacio no, también. No, yo no he mandado. No, ¿quién? Es un satélite privado. No, ustedes no mandaron. es privado. Oiga, Ustedes, el pero mire, Pegaso aquí se hay fue y se astrología. explotó ahí. Usted no me va a creer cuando le lea lo que le voy a Ya, leer. pero usted se ¿Usted adelantaron- leyó este plan de gobierno? Algunas partes sí. Bueno, aquí y hay usted va a hablar astrología. de las privatizaciones del IES, de la educación y de la salud. Yo le voy a decir una cosa. Hasta de la policía. Ustedes están privatizando ya. No, yo estoy concesionando una Los socialistas hidroeléctrica. están privatizando ya. Oiga, Andrés, Han vendido Petroecuador las gasolineras, ¿verdad? porque no es una actividad inherente al Estado. A privados. ¿Está bien? Imagínense Ok. que yo mañana voy a comprar una peluquería y también puedo cortar el si pelo son como tan Estado. rentables y constituyen un buen negocio las hidroeléctricas, ¿por qué en 2 años aproximadamente de que se llamó y se propuso la venta, nadie ha comprado? Mira, no confunda nuestro modelo de desarrollo con un modelo estatista porque no lo es. El cuento neoliberal al que nos quieren llevar nuevamente, creo, con el señor Guillermo Lazo, nos tuvo por décadas esperando las hidroeléctricas. Tome en cuenta usted, Andrés, que si hubiéramos construido Coca-Cola Sinclair hace 30 años no tuviéramos deuda externa. Solamente con ese proyecto que estuvo botado ahí en el tacho de la basura, que estuvo en un cajón literal, no le estoy exagerando. Lo importante es que esté el recurso, que esté la energía y que esté el bien. Y el ahorro que genera se queda en el Ecuador, porque la concesión es con una rentabilidad establecida y negociada por las partes.
que además no se ha concluido. ¿Y por qué no se han bajado las tarifas? Lo que hemos reducido el subsidio. Recuerde que tenemos casi 2 millones de ciudadanos que pagan media tarifa. Los usuarios de la tarifa de dignidad que pagan 4 y algo centavos por kilovatio hora. Estos ciudadanos que son privilegiados, que reciben un subsidio por parte del Estado, el sector residencial que es altamente subsidiado, tenemos la segunda tarifa eléctrica más barata de toda América Latina. Solamente Paraguay tiene la tarifa eléctrica más barata que en el Ecuador. Y el sector industrial que tiene poco subsidio, tiene poco subsidio. Pero ¿y por qué no hay interesados en comprar? ¿O en hacer esta alianza estratégica que usted dice? Bueno, sí estamos negociando con 2 empresas en este privadas. momento. 2 empresas, bueno, una empresa estatal china y una empresa privada también de China con capitales, entiendo, de otros países. Pero no se ha concretado. No se ha concretado, son negociaciones que llevan su tiempo. Dígame una cosa, el programa de las cocinas de inducción tampoco funcionó. No fue un programa exitoso. Tenemos más cocinas eléctricas que en Alemania. Más que en Alemania. Sí. Nos ha llevado nuestro tiempo. Estábamos financiándolo con recursos del Estado. Andrés, recuerde todo lo que nos pasó el año pasado. Nos pasó casi de todo. Un invierno fuerte, casi un fenómeno del Niño, caída del precio del petróleo a menos de $20, caída total de las exportaciones. Nos cayó un terremoto, Andrés. Y no teníamos fondos para atender estas emergencias. Y tuvimos que incrementar los tributos. Sí tuvimos. Tuvimos que endeudarnos. Pero para reconstruir, pues como han hecho todos los países del planeta. Pero déjeme, vamos entrando. Yo tengo la pregunta de ¿Sabe cómo quiere reconstruir el banquero Lazo el terremoto de Manabí y Esmeraldas? Promoveremos la participación del sector privado y de la sociedad civil a través de fundaciones de asistencia social, de caridad. Un terremoto de $3.300 millones. Por eso, casi como iniciativas personales para la ayuda espontánea y voluntaria. La multinacional Cardo investiga sobre supuestos pagos de una subsidiaria ecuatoriana, Caminosca, a funcionarios del actual gobierno. El vocero de la australiana Cardano confirmó que se inició una auditoría a Caminosca. Esto se maneja en un tribunal de la Florida. Se puede apreciar el complejo esquema de sobornos. Aquí por eso yo fui a la Fiscalía General de la Nación para que abra la investigación total de ese artículo que salió en Diario Expreso la semana antes de las elecciones. Andrés, yo no voy a permitir que usen mi nombre, que me tiren lodo. Yo defiendo mi gestión, defiendo mi honra y defiendo la gestión también de este gobierno. Por eso, por ese caso en particular. ¿Nunca ha tenido vinculación con la empresa Caminosca? Alguna vez lo habré visto en alguna obra, en alguna fiscalización. Yo le empecé preguntando sobre la traducción de su apellido. Sí. Vidrio. Sí. Esa es la clave que está ahí, justamente los que han dado esos sobornos. Y yo por eso me doy por aludido, pues. Porque además es la misma táctica de la otra lista de Odebrecht, pues. Usted sabe que hay una lista de Odebrecht, ¿no? ¿Verdad? Hay unas que están circulando. Bueno, pero usted sabe, lo que pasa es que los que están ahí no les gusta. Esa es la única diferencia, porque una lista hay. Pero yo, a los que están en esa lista, que anda circulando, es igualito del Expreso, ¿no? ¿Verdad? La tira el Expreso, la tacha con una gomita y luego Cristian Viteri la tira por redes sociales. Esta es una investigación que se está haciendo en una corte de la Florida, en los Estados Unidos. Sí, está bien. Okay. Y aquí tenemos que investigar, porque si dicen que ¿Pero han transferido quién va a investigar? el fiscal general de la Nación, porque le corresponde. ¿Y no se podría crear una comisión para ese efecto? Andrés, perdóneme, vivimos un Estado de derecho. Sí, pero las independencias de las funciones, la capacidad... Yo mañana hago una comisión para que lo investigue a usted por el programa de televisión que hace. No puede decir, pues hay un Estado de derecho. Imagínese usted que yo mañana lo acuse a usted de ladrón. Le pongo un nombre, código Carri, ¿no, verdad? Y en la denuncia pongo y Andrés Carrión es ladrón porque me dijo... Usted me tiene que denunciar, usted me tiene que demandar. No es así, yo respeto la honra de las personas. Hay una lista de Odebrecht donde hay personas que están siendo investigadas y yo respeto la honra de esas personas porque tiene que investigarse. Y yo acudí expresamente por el tema en Caminosca, y yo le dejo una copia de este oficio que le entregué a la Fiscalía General de la Nación, Andrés. Y yo pedí que me investiguen a mí, para que no quede duda, no solamente por mí, por mi familia, por mis hijos, sino por el ciudadano que me está viendo, por la fe pública de un pueblo en sus mandatarios. Ahora, lo que pasa es que hay poca confianza en la Fiscalía y en la Contraloría. Pero ¿por qué? ¿A eso se refiere? Porque lo dice la oposición, No, Andrés. señor, porque se nota, pues hay cosas que no pueden entenderse. ¿Cómo cuáles? Odebrecht. ¿Por qué los otros países ya están justo? El propio embajador de Estados Unidos ha dicho que no van a liberar la información. Las autoridades ¿Y por qué no de Brasil, pide el gobierno ecuatoriano? Sí hay investigaciones tributarias, que es lo que hay en otros países, Andrés.
Y hay personas detenidas. Se tiene que investigar. Lo que pasa es que las personas detenidas tampoco les gusta a ciertos medios de comunicación y se hacen de la vista gorda, Andrés. Tomemos en cuenta lo que estamos enfrentando, querido Andrés. Primero, el momento histórico del Ecuador. Este es un momento político donde decidieron echarle lodo a Jorge Glass para afectar al binomio del pueblo. Okay. Segundo, que hay cosas que no me perdonan. Hay cosas que yo debo destacar de ese video que tiene una inclinación negativa en mi contra, yo se lo digo con toda transparencia, que pusieron de introducción. Tenemos que hablar de las empresas públicas que estaban llenas de corrupción, sí, claro. que no había servicio de telecomunicación. Lo que no me perdonan es haber sacado los intermediarios petroleros. No me perdonan, Andrés, haber llevado Internet al último rincón de la patria. Pero perdóneme, no me perdonan. las empresas públicas actualmente están o en quiebra o desfinanciadas o muy mal. Oiga, los sectores, los sectores que yo manejo. TAM es un lujo de empresa, ¿verdad? Mire, Andrés, TAM está perfecto. CNT. Los canales CNT, incautados, todos son una maravilla, generan utilidades. Se lo vendo. Se lo vendo. Porque son quebrados, pues. Se lo vendo. Dígame una cosa, las empresas públicas actualmente todas están desfinanciadas o en grave crisis. Eso no es cierto. Ferrocarriles, Eso Correos, no es cierto. TAME, Flopec. Usted tiene que diferenciar dos tipos de empresas públicas. Las empresas públicas que tienen un giro de servicio, no de renta, y empresas que tienen que generar renta. Okay. No, usted no puede evaluar el desempeño de Petroamazonas. CNT está bien porque es un monopolio, claro. No, pero si hay competencia. Pues. Pero en las líneas móviles. Profesor, tengo que ir ahora mismo a la publicidad. Son las 22:27 no hay minutos. más ciego que el que no quiere ver. Retornamos en un momento. Hola, hola. Sí, hola, 1, 2, 3, se escucha, se escucha. Hola, 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 hola. Retomamos hora 25. Una campaña en la que ha sido el centro de la polémica es la que ha vivido Jorge Glass. Su figura generó debate primero por la expectativa de que fuera él y no Moreno quien se postulara a la presidencia en ciertos bandos del movimiento País. Después, por las denuncias de corrupción formales e informales que afloraron en los sectores estratégicos del país, cuyas riendas lleva Glass desde hace varios años. Más tarde, también suscitaron polémica sus apariciones alejadas de Moreno en campaña. ¿Cómo ha sobrellevado esta campaña en el ojo del huracán el vicepresidente saliente? ¿Influirá aquello en su éxito o fracaso político en estos comicios? Lo analizamos a continuación. A esta altura, en el 2016, se creía que Glass era el hombre. Desearía que nuestro próximo candidato a la presidencia de la República sea un militante nuestro, de Guayas, de Guayaquil. Todos estamos listos a enfrentar el desafío y estaremos donde diga Alianza País. Contaba con el respaldo de ciertos militantes de su organización y, lo más importante, con la confianza del presidente, que le permitía copar espacios que durante 9 años fueron solo de Rafael Correa. Estamos cerca de cerrar importantes financiamientos de la CFN. Lideró enlaces ciudadanos, inauguró proyectos en cada rincón del país y fue nombrado reconstructor de las provincias afectadas por el sismo. Estamos tratando de restablecer el servicio público de electricidad. Ese protagonismo en Manabí y Esmeraldas se recompensó en las urnas, pero no bastó para que antes de acudir a ellas se postulara a Glass a la presidencia, sobre todo cuando las encuestas indicaban que el favorito era otro. Anunciado el binomio, el retraso en su inscripción suscitó especulaciones sobre cuán satisfecho estaba Moreno con su candidato a vicepresidente después de que afloraran denuncias por corrupción en los sectores estratégicos. Mis manos están limpias. Debo ser el funcionario público más atacado
en los últimos días. Esos ataques se agudizaron en diciembre del 2016, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que desde el 2007 la constructora Odebrecht pagó 33,5 millones de dólares en coimas a funcionarios públicos, constructora que fue expulsada del país en el 2008 por fallos de la hidroeléctrica San Francisco. Si Odebrecht de inmediato no acoge todas y cada una de las exigencias que no son una dádiva, que se preparen para largarse del país. Pero la constructora retornó al país después y según el informe estadounidense, entre 2007 y 2008, Odebrecht experimentó una serie de problemas relacionados a un contrato de construcción y acordó con un intermediario hacer pagos corruptos a un funcionario del gobierno ecuatoriano con control sobre los contratos públicos para resolver los problemas. Posteriormente, Odebrecht entregó esos pagos en efectivo al funcionario. Todos estos actos para fiscalizar Odebrecht los hizo el propio vicepresidente de la República cuando era ministro de Sectores Estratégicos y fueron revisados por la Contraloría. Los términos del acuerdo para ese regreso liquidaron todos los juicios contra la constructora. Desaparecieron 8 glosas por 70 millones de dólares y se reclamó una indemnización económica para Ecuador, que aún no queda claro si el país ha recibido. Desde entonces, Odebrecht se encargó de proyectos cuyo costo final fue superior al adjudicado, como el túnel de la hidroeléctrica Pucará, el primer tramo de la Ruta Viva, el trasvase Daule-Vinces, el poliducto Pascuales-Cuenca, la preparación de rellenos para la refinería del Pacífico y la hidroeléctrica Manduriaco. A este capítulo se sumaron otras denuncias en campaña, como el presunto cobro de $200.000 de un funcionario de la vicepresidencia a un concursante por frecuencia de radio y televisión en nombre de Jorge Glass. Ni mi nombre ni el de nadie se toma para traficar influencias. A días de la primera vuelta electoral, actores políticos y prófugos de la justicia también realizaron denuncias en redes sociales sobre presuntos sobreprecios en preventas petroleras y contratos del sector estratégico que encabeza Glass desde el 2010. Ninguna de estas se presentó ante la Fiscalía, pero bastaron para que algunos actores sacaran sus conclusiones. Es el responsable político de la corrupción en el Ecuador. Si las críticas recientes le arrebataron o no el éxito en primera vuelta, podría leerse mejor en esta segunda, en la que, por cierto, Glass afirma ser el funcionario público más auditado del país y conmina a la Fiscalía a que lo investigue. Son las 22:34 y vamos a continuar con esta entrevista en vivo en el estudio de Teleamazonas con Jorge Glass. Con oportunidad de las declaraciones del ministro de Petróleo de este gobierno, Carlos Pareja Yannuzeli, el candidato Guillermo Lasso ha dicho que usted es el responsable político de la corrupción. Andrés, yo puedo decir que él es responsable del feriado bancario y quiero hablar de eso también en la entrevista. Bueno, entonces ya está. Pues. Sí, pero Andrés, la responsabilidad política es la designación. ¿De quién? De Carlos Pareja Yannuzeli. ¿Usted tiene esa responsabilidad? No, el gobierno. El presidente designa a los ministros. Ok, el ministro. Pero sí, él fue parte de mi equipo de trabajo. En el directorio de Petroecuador usted también intervenía. Oiga, pero déjeme decirle algo, pues. También fue fue compañero del equipo de gobierno también de Lasso cuando estuvo en el gobierno de Maguat. Ah, no, pero entonces... Pero fue gerente de Petroindustrial. También Alexis Mera es parte del feriado y es parte de esto. Yo no estoy acusando, yo no estoy diciendo que el señor Lasso es corrupto porque fue compañero de gobierno de Carlos Pareja Yannuzeli. Yo no estoy diciendo eso. Yo respeto la honra de las personas. Andrés, no hace lo mismo conmigo, pero no. ¿Y usted no es responsable político de lo que ha ocurrido? Hay una responsabilidad política en la designación y yo en la rueda de prensa, que ustedes no sacaron las imágenes, yo hasta pedí disculpas al país. Él fue parte de mi equipo de trabajo y yo confié en él. Era el referente. El hecho de haberlo designado. El presidente designa, Andrés, que sea parte del equipo. Parte del equipo de los sectores estratégicos. Pero, por ejemplo, Pero Andrés, mi responsabilidad política era repotenciar la refinería de Esmeralda y está operando. Mi responsabilidad política era cambiar la matriz energética y ya cambió la matriz energética. Mi responsabilidad política era llevar internet a todas las escuelas públicas. Fiscalizar, pues, y auditar. Y se fiscalizó. Y entonces, ¿por qué estas filtraciones, estos negocios? No es como dicen en este medio de comunicación que se me pasó un elefante por delante. ¿No se fiscalizó bien, pues? No, Andrés, sí se fiscalizó bien. Y déjeme hablar de todas las acciones de control. Primero, la gente se debe imaginar que el vicepresidente de la República está en la mesa o el ministro de Estado está negociando contratos. Yo nunca he sido parte de un comité de contratación. Cuando llegan a los directorios están los procesos solamente para su conocimiento. Pero, querido Andrés, permítame explicar esto, que creo que es importante. No, la fiscalización, primero la auditoría interna, la Contraloría General del Estado, la fiscalización técnica de Petroecuador y aparte de eso el directorio exigió que se contrate una empresa fiscalizadora de las mejores del mundo internacional.
con miles de ingenieros. Todas estas instancias se las burló, se porque las fue en los paraísos fiscales donde el banquero Lazo tiene un banco. Mire esta pregunta que le formula el escritor. A ver, perdóname. En cuentas secretas, en paraísos fiscales, unas empresas de papel, en el secretismo de estos países como Panamá, donde el banquero Lazo tiene su banco y la plata, donde lleva la plata de los ecuatorianos, nos armaron una red de corrupción que cuando la detectamos, Andrés, a diferencia de lo que ocurría en gobiernos anteriores, la castigamos, la denunciamos y están prófugos o están encarcelados y están sentenciados. No habrá impunidad. Jorge, el escritor Edgar Alan García le hace una pregunta sobre el tema. Por favor. ¿Qué lo hizo pensar que un personaje como Capaya era digno de la mayor confianza? Oiga, y yo tenía un programa de televisión al igual que usted, Andrés, y ahí lo conocí a Carlos Pareja. Y debo decir que confié en él hasta el último. Era el referente de las izquierdas en la defensa de los temas petroleros. ¿Qué iba yo a saber que estaba aconchabado con su primo Carlos Pareja Cordero, social cristiano, que además es abogado de los banqueros de Isaías, que además es abogado de Odebrecht, y que Capaya iba a terminar de vocero del banquero Lazo? ¿Pero por qué le daban contratos a Pareja Cordero? ¿Por qué le daban contratos a Pareja? Eso tiene que responderlo ante la justicia. Y estaba aconchavado con todos. Porque todo era secreto, pues. ¿Pero cómo contratos tan millonarios no se sabían, no se conocían? No, paraísos fiscales. Por favor. Pero por favor, Andrés, si alguien hace una negociación con usted, y espalda suya, ¿no? Creo que estamos hablando de lo mismo. O sea, yo no creo que usted tenga desconfianza de lo que le estoy diciendo. Si espalda suya, aquí el gerente de este canal es Sebastián Correal. El financiero, ¿no? Transa coimas a espaldas de Sebastián Corral. Lleva la plata a Panamá. Yo voy a decir que Sebastián Corral es corrupto. Nunca lo voy a hacer. Hay un funcionario corrupto que hay que encarcelarlo y meterlo a la cárcel. Lo que yo puedo garantizar es que no va a haber impunidad. Y no ha habido impunidad en esto. Andrés, esta investigación internacional para poder identificar a dónde estaba la plata, hay algo que no se puede esconder ahora en el Ecuador, en el mundo, en el siglo XXI, y es la plata. Claro. No se puede esconder. Ni la plata ni la tos. No sé. Bueno, yo estoy con tos, pero me la estoy aguantando. Dime una cosa. Oiga, Andrés, pero mire, fíjese qué mala suerte que usted tiene. Los hechos de corrupción le brincan y le salpican por todos lados cerca de su despacho. Un asesor suyo, Marcos Párraga, está implicado al exigir coimas a cambio de beneficios en la concesión de las frecuencias. Jorge Glass? Fue a la fiscalía y lo denunció. También un asambleísta, ex asambleísta, la denuncié dolorosamente, compañera de bancada. Oiga, los corruptos no tienen un letrero aquí en la frente. La persona a la que usted hace referencia fue asesor mío, también fue corresponsal de la CNN en el Vaticano. Fue administrador o trabajó en diversos medios de comunicación. Llegó a un cargo de poder y se corrompió. ¿Y qué hizo Glass? Le cayó, aunque era amigo mío. Eso no importa. La ley es para todos, Andrés. Yo lo que sí le puedo prometer al pueblo ecuatoriano es que no va a haber impunidad. Y denuncié. Pero ¿y por qué este entorno en donde hay personas que están implicadas en estos Andrés, temas? yo tengo que defender también. Pero es que usted está olvidándose que yo estoy coordinando sectores estratégicos y sectores productivos. Decenas de miles de servidores públicos honestos no pueden ser manchados por un puñado de corruptos, Andrés. El hecho de que haya una banda que la capturamos y que prácticamente ya se han identificado todos los responsables y muchos han sido sentenciados, que ya tienen oferta de impunidad con el indulto del banquero Lazo. A los presos políticos o perseguidos todos políticos. Se van a declarar presos políticos, pues, Andrés. Ahora, los banqueros de Isaías en primer lugar, Bucarán, Capaya, Capaco, si todos son la misma argolla, usted no se da cuenta. Pero si ellos eran colaboradores de su gobierno, pues. No. Pedro Delgado era colaborador, Capaya era colaborador. Capaya, pero hay traidores. Y Alex hay traidores. Bravo. ¿Usted no lo han traicionado nunca en su vida, Andrés? Probablemente. Sí, bueno. Tenemos una pregunta de un analista petrolero, esta vez es del doctor Luis Calero. El doctor Luis Calero nos va a hacer conocer la siguiente inquietud que nos permite pasar al siguiente tema. Él va a hacer una precisión, una pregunta sobre el siguiente asunto. Le escuchamos. ¿Sabía usted, ingeniero Glass, que el petróleo que nosotros entregamos en el puerto de Balao a Petrochina sale ya de ese puerto revendido por parte de conocidos traders a precios superiores a los que nosotros facturamos, generándose consecuentemente una diferencia entre dichos precios, el que ellos revenden y el que nosotros facturamos, y que ello constituiría una pérdida para el país? ¿Sabía usted que existe eso y qué ha hecho al respecto?
Por favor. Andrés, que es absolutamente falso. Nosotros negociamos con las empresas más grandes del mundo, con Petrochina, Unipec, Petrotailandia. Son los grandes mayoristas. Y mire, aquí tengo la opinión de una firma consultora que opera en 30 países, desde 1890, Arthur de Little. ¿Qué dicen las conclusiones? Porque comienzan con esta denuncia así sustento. Sí, del comercio exterior del petróleo, ¿verdad? Pero, Andrés, nosotros negociamos con una fórmula que tiene premio. Primero, aseguro mercado. Póngale usted. ¿Quién establece la fórmula? Es una negociación entre ambas partes. ¿Y Petrochina no impuso una fórmula? No, en lo absoluto. En lo absoluto. O sea, déjeme leer. Permítame leer el informe, permítame leer el informe de Arthur de Little. ¿No, verdad? Dice, conclusiones. ¿No? Lo tengo aquí. Permítame leerlo. Arthur de Little, informe enero del 2017. La estrategia de ventas a largo plazo de crudos ecuatorianos adoptada por la EP Petroecuador ha permitido asegurar, en una época que había exceso de crudo, la colocación de los crudos ecuatorianos de forma estable y a precios alineados con los mercados internacionales, proporcionando al mismo tiempo opciones de financiamiento para el Estado ecuatoriano. Las empresas compradoras de crudos ecuatorianos son reconocidas en el mercado internacional al estar en el ranking de las primeras 20 empresas energéticas más grandes del mundo y cuentan con amplia capacidad financiera para cumplir sus obligaciones contractuales de largo plazo. La fórmula de precios instrumentada por EP Petroecuador en la fusión ASI de Largos ha seguido la tendencia del mercado internacional. Numerosos países de Medio Oriente ya utilizan el ASI para la valoración de ventas de crudo de los Estados Unidos. Perfecto. Y el premio, sí. ¿Sabe cuánto hemos cobrado por premio en estas negociaciones petroleras, Andrés? Más de 400 millones de dólares por las ventas anticipadas. Yo logré asegurar mercado. Oiga, ¿qué hace? Permítame poner un ejemplo. A ver si tratamos de por lo menos terminar un tema dentro de la entrevista. Supóngase usted que usted vende naranjas y negocia con el Supermaxi que le compre toda su producción de naranjas. Y resulta que todo el mundo comienza a producir más naranjas. Usted tiene asegurado su mercado. Claro. El señor de al lado que no tiene asegurado su mercado comienza a vender el precio de 10% de descuento, 20% de descuento. Pero es que no es el ejemplo, Jorge, es el intermediario el que se está beneficiando. No hay intermediario, negociamos con Petrochina. Petrochina es un gran esa mayorista. fortuna del señor Cadena, por ejemplo. Petrochina, yo no lo conozco al señor Cadena y Petrochina dice que no lo conoce. No los conoce para nada. Oiga, y si no, Andrés, tendría usted que entrevistar a Petrochina. Nosotros somos los que le vendemos, pues. A Petrochina. No, el Ecuador le vende a Petrochina. Y yo entrego... Y queremos saber si las condiciones de Ecuador son las favorables. Acabo de leerla. Ese es un informe, pero no sabe que la Contraloría también hace un cuestionamiento, ¿no? Oiga, no hay ninguna responsabilidad porque de tipo penal en ningún tipo de informe de Contraloría. Permítame que tengo el dato de la cantidad de auditorías que se han hecho. He traído algunos documentos en este momento. Se han firmado 13 contratos de ventas anticipadas de crudo. Y ya la mayoría de ellos tienen auditoría. Escuchemos esta pregunta, una nueva pregunta que le formula el doctor Luis Calero sobre esto del giro de negocio, en fin, que nos permite llevar a donde usted quiere. A ver, por favor, Luis Calero. Ingeniero Glass, ¿se percató usted en algún momento de su gestión, ya como ministro coordinador de los sectores estratégicos o como vicepresidente de la República, que la normativa diseñada y creada por este gobierno para la contratación pública en temas tales como las alianzas estratégicas, la contratación directa, el giro específico del negocio, se convirtieron en una de las principales fuentes o caldo de cultivo para una inmensa corrupción? Si se percató, ¿qué medidas adoptó? ¿Cuáles fueron las directrices que usted impartió? O si no se percató antes, hoy ante las numerosas evidencias, inclusive algunas de ellas procesadas judicialmente, ¿no le parece que habría que adoptar algunas medidas? ¿Cuáles serían esas? Bueno, el señor Calero trata de confundir la forma de contratación con la honestidad de las personas. Cuando alguien es corrompido, ¿qué tiene que ver la forma de contratación con que las cuentas, con que las cosas estén afuera? Si la estructura funciona mal, si es que está concebido la estructura, también hay corrupción. Andrés, han pasado todas las formas de contratación posibles por todas las instituciones y particularmente en Petroecuador. Lo que no es posible detectar, y por eso la consulta popular que recibió el apoyo del pueblo ecuatoriano, es que en un paraíso fiscal, en una cuenta secreta, al que ganó el concurso o al que le adjudicaron un contrato, reciba un billete, pues, claro, que es el caso de Carlos Pareja Yanuseli. Claro. ¿Qué tiene que ver eso con la forma de contratación? Déjeme darle el dato.
Mire, hay 13 contratos de ventas anticipadas de crudos con 16 informes de la Contraloría General del Estado que tienen recomendaciones administrativas. Hay 2 que están en curso y tienen que haber todavía más auditorías adicionales. Y yo estoy dando informes de empresas de renombre mundial que defienden la política petrolera. Mira, aquí se han dicho varias cosas. Permítame desarrollar esto. Primero, que nos hemos vendido a China, que estamos sobreendeudados con China, que hemos entregado el petróleo de los ni sé cuántos años venideros. Todo es absolutamente falso y yo lo puedo demostrar. ¿Cuál es la deuda que tenemos con China? 1/3 de la deuda externa. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 8.000 millones de euros. 8.000 millones. Aproximadamente. Mire, querido Andrés, el señor Calero dice algunos procesos se han judicializado. Todos los casos de corrupción que hemos detectado se han judicializado. Y permítame leer para la ciudadanía. 109 personas investigadas, 39 procesadas, 9 privados de la libertad, 52.000 fojas, 16 sentenciados, Andrés, 21 allanamientos, 17 asistencias penales en otros países, 645 diligencias, 30 investigaciones previas, 9 instrucciones fiscales y hay 11 prófugos. Más todos los informes de la Contraloría, se han analizado 100 contratos solamente en el caso de la refinería y 154 declaraciones patrimoniales de Petroecuador. La ofensiva de la campaña de ustedes en contra de Lasso es el tema del feriado bancario, ¿no es cierto? Sí. Responsabilizarle a Guillermo Lasso del feriado bancario. Y en eso coincidimos con usted, creo. La comisión que ustedes crearon, la de Eduardo Valencia, lo exime. Y atención, Juan Falconi lo exime. Escuchemos entonces lo que dice el actual embajador del gobierno de la Revolución Ciudadana en el OMC. Ahora escuchemos. Pero Guillermo Lasso, a su criterio, ¿tuvo participación en el feriado bancario? O sea, participación oficial. Que firme o no firme nada, evidentemente no la tuvo, porque yo no conozco que la haya tenido firmando, no era funcionario cuando eso se dictó, no recuerdo yo si lo era o no lo era, pero de todas maneras, hasta donde yo conozco en ese decreto, él no tiene participación, pero él era un banquero como muchos otros. Lo que yo le he dicho hace un momento, los bancos solventes superaron la crisis. Los bancos insolventes no la superaron. ¿Lo libera de responsabilidad? Primero tengo una aclaratoria de Juan Falconi que me permito dejarle un resumen. Sí, por favor. Que dice en lo medular, no he dicho que Guillermo Lasso no tiene nada que ver con el feriado bancario, no he dado certificado de honorabilidad. Me llama la periodista mientras le sacan de contexto. Se lo dejo para que usted lo vea, que está un link también para que lo pueda leer. Atención. Segundo, le pregunto cuál Eduardo Valencia es el que hizo ese comentario. El que fue designado por el presidente de la República. Claro, pero es que el mismo Eduardo Valencia en el 2007 decía quiénes son los que presionaron para firmar los documentos que se firmaron. Guillermo Lasso y Roberto Vaquerizo hicieron la misma presión. Se lo dejo. Permítame mostrarle esto también. Porque hay 2 Eduardo Valencia, pues el que era amigo nuestro y el opositor de ahora. Fue amigo suyo. Por eso. Él estuvo ahora en la comisión. Es un opositor envenenado. Estuvo en la comisión y lo liberó de también ahora es chilíder de los banqueros Isaías. Okay. Y aquí le tengo otra, pues también. El salvataje bancario sí hubo peculado. Y aquí también lo menciona Guillermo Lasso. Por eso lo traen gigante para que lo podamos ver bien. ¿No? Y es el mismo Eduardo Valencia. O sea, hay 2 Eduardo Valencia. Ok, dígame una cosa. Yo quiero decir algo de esto del feriado bancario. En un audio que aparece en las redes sociales, Jorge, se menciona que Fabricio Correa, hermano del presidente, dice que Odebrecht aportó con dinero a la campaña de Rafael Correa. Andrés, permítame terminar lo del feriado bancario porque hay un antes, hay un durante y un después de Guillermo Lasso en el feriado bancario. ¿Cuál es el antes de Guillermo Lasso en el feriado bancario? Todo este descalabro del sistema financiero nace de una reunión de la Junta Monetaria en donde la Junta decide interpretar la ley, tuercen las leyes, sobre todo la ley de creación del Banco Central. ¿Por qué no lo enjuiciaron? ¿Por qué no lo fue enjuiciado? Emprendieron una ofensiva fue legal el robo. Hace 10 años. Fue legal el robo. Ahora que está de candidato le sacan esto. Andrés, esto lo juzgaron en su momento y el poder político... Y está sentenciado. El poder político... No, lo exculparon a todo el mundo. Entonces, están libres, pues. Pero rompieron la ley. Por favor, está bien. Si hay una sentencia de un juez, hay que respetar eso. Pues. Permítame desarrollar todo el concepto. Hay un antes, un durante y un después. En el momento en que tuercen la ley para darle un crédito subordinado al Banco Continental que sabían que no iban a poder pagar, ahí estuvo Guillermo Lasso como miembro de la Junta Monetaria. Hay un antes. Hay un durante... Y lo dice ahí Eduardo Valencia, y se lo dejo en estas gigantografías para usted como periodista investigador, hay un durante cuando fue superministro del gobierno de Maguad,
Maguad Lazo. ¿Y para qué le fueron a pedir plata para la campaña? Oiga, pues? perdone, ¿a quién le ha pedido? A Guillermo Lazo. ¿Quién le ha pedido? Oiga, Rafael Correa fue. Usted está equivocado. Fue a usted la está casa, repitiendo, fue a la casa. Andrés, usted Fue a la está casa. repitiendo mentiras. No. Usted está repitiendo mentiras. ¿Y sabe quiénes estaban ahí? Oiga, ¿quién? Yo le digo. Fabricio Correa. No. ¿Quién? Javier Mire, Lazo. Permítame terminar por favor. con esto. Y Fabricio O sea, Correa. hay un durante. ¿Por qué no lo acusaron Hay de un eso? ¿Por durante. qué no Lo estoy acusando en este momento, Andrés. Pero ahora, No, después de y 10 hay un años, cuando está en después. campaña. Hay un después. Cuando hay un momento político, como usted refería. Hay un después. Y entonces toda Además, la que no ofensiva se es por el feriado bancario. que no se declare santo, porque Durante sí habrá salido adelante el Banco de Guayaquil, pero también tenía créditos vinculados. Le dejo también esta noticia Dígame del una 27 cosa. de marzo de 1999. ¿Es que el verdad Banco que de Guayaquil Odebrecht- tenía el es verdad que 72%. Odebrecht le aportó a la campaña de Eso es Rafael falso. Correa? Eso es falso. Ya Lo lo dice- contesté. lo dice Fabricio ¿Por qué me Correa? pregunta 3 veces lo mismo? ¿Por qué no me ha respondido? Ya le dije Fabricio que es Correa. falso. Ya le he contado Fabricio Correa. 4 veces. Fabricio Correa. Falso. Ok. 5 veces. Ok. Mira, aquí están los créditos vinculados del banquero Lazo, pues en esa época del descalabro bancario. Yo no sé por de qué no los le 8.000 sacaron millones de antes. dólares. Tenían 10 años para No, sacarle. Y hay un después del feriado bancario. Nunca le sacaron eso. Andrés, Le hay fueron un a pedir después. plata por la Hay un campaña, después además. del feriado bancario. Usted está repitiendo mentiras. Le insisto. Le estoy Andrés, diciendo. Si el hay un propio después. Guillermo aquí me ha dicho, Hablemos del le motivo fueron de la a pedir aporte para ¿Puede la enfocar campaña. esto? Ya que Andrés no me deja, por lo menos los ciudadanos, A ver. mientras habla Andrés, podrán ver el cuadro. dígale. El principal banco que metió certificados de depósitos reprogramados por 27 millones de dólares fue el Banco de Guayaquil, Ok, a la que responde al corporación, Banco de Guayaquil. a la Corporación Financiera Nacional. Andrés, ya, permítame terminar la idea. Si es que, y eso tiene que decirlo el candidato Lazo, si es que compró un CDR, un certificado de depósito, con $1 de descuento, si es que hizo plata con los CDR, él hizo ganancias con dinero manchado con el sudor y las lágrimas de mi pueblo. Debían haberlo Esa es la dicho hace verdad. 10 años. Corte comercial, volvemos en un instante. Vamos a la tercera parte del programa, muy difícil, porque hay muchísimos temas y en cada uno deberíamos destinar... Pide una hora más y nos vamos de largo. Claro, si se pudiera. Propuestas de gobierno ya estos últimos minutos. Yo creo que ¿Qué sí, va a hacer sí, usted con ya el Seguro le- Social, le- por ejemplo? Le agradezco primero que andan diciendo que el Seguro Social está debilitado, cuando antes tenía un fondo de pensiones de 900 millones de dólares y ahora tiene uno de 7.000 millones de dólares. Yo creo que hoy, más que nunca, y en buena hora, en lo personal al menos, así lo expreso, en buena hora que hay dos visiones de vida frente al pueblo ecuatoriano. Y además están escritas en dos planes de gobierno. Hay dos cartas de presentación. Hay las cartas de presentación de la Revolución Ciudadana de estos 10 años, con sus muchos aciertos, también con sus errores, en un cambio de liderazgo muy fuerte, con Lenín Moreno presidente, y la propuesta del neoliberalismo salvaje, que aquí, como le dije hasta hace un instante, ya está astrología. Pero hay cosas más avanzadas en la propuesta de Lazo que las que Pero ustedes tienen. por supuesto que están muy avanzadas. Sí, ¿no? claro. Ya le dije lo Por de ejemplo, la la consulta reconstrucción. previa para el tema minero. Quiere que le hable de la astrología. Y si los ecuatorianos ratifican su confianza en esta visión de un Ecuador libre y próspero, si logramos tasas de crecimiento del 6% anual por 20 años, ¿qué país ha crecido 6% anual por 20 años? Podrá convertirse en un país desarrollado. Ya de entrada, este plan no sirve. ¿Por qué esa astrología es? Porque ningún país crece 20 años por... Permítame. Jorge, tengo una pregunta sobre el Seguro Social que le van a hacer desde la Cámara. pero Andrés, déjeme desarrollar. 2 minutos, simplemente Seguro Social. El doctor Carlos Mosquera le hace la siguiente pregunta. Pero yo regresaré a este Regresa, tema. ya, ok. Responda. Vicepresidente, en meses pasados, usted y su gobierno decidieron quitarle al IES el 40% de las pensiones de los jubilados, aduciendo que el IES tiene mucho dinero. Pero el presidente dijo que de necesitar el dinero él estaría dispuesto a cancelar. La prensa ha publicado, y el Consejo Directivo del IES también, que hará uso en este año 2017 de 1.700 millones de dólares para cubrir las pensiones que son ahorros de los jubilados. La pregunta es, una vez que el IES necesite ese dinero, ¿va usted a cumplir con la palabra empeñada? Doctor Mosquera. Doctor Mosquera, eso dice la ley. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Okay, no, le dice, la ley es muy clara.
Regreso al tema de la propuesta de gobierno. Las propuestas del uno y del otro, ¿sí? ¿No, verdad? Mire, la tercerización. Aquí le regalo otra gigantografía, que esta se lee mejor en este tipo de programas. Sí. ¿No, verdad? Este es cuando el candidato Andrés Páez mandó la ley de tercerización a la Asamblea Nacional Legislativa, al Congreso de esa época. Es una de las propuestas de Guillermo Lasso, la tercerización. Aquí está, ampliar las modalidades de contratación y simplificar los requisitos para incorporación y desvinculación. Va a quitar los subsidios a los combustibles, ¿ah? Porque ya los únicos combustibles subsidiados, la industria ya paga precios internacionales, son los que rodamos en las calles. Racionalizar el sistema de subsidios de combustibles e introducir la competencia para la provisión en abastecimiento. Desinvertir en las empresas públicas. Se va a caer usted para atrás. Transferir la gestión de las áreas verdes a la sociedad civil o a empresas privadas para su protección, el Cotopaxi en manos privadas. Y este es de Ripley. Permitir la participación de la empresa privada en el servicio de la seguridad ciudadana. ¿Se acuerdan los garreteros del municipio de Guayaquil? Aquí está, quiere privatizar hasta la seguridad ciudadana. Está escrito, de esta no se pueden escapar. Ok, ¿y cuáles son las propuestas de ustedes? Mientras el banquero Lasso tiene como carta de presentación el feriado bancario. Perdóneme, déjeme repetir el desafío. Es que no me contestan. A ver. Yo he planteado un desafío ante el país, al banquero Lasso y a su binomio. Pero entonces el debate es lo mejor. Pues. No, pero es que yo he planteado... Hagamos el debate. Yo he planteado un desafío. Provoquemos el debate. No, mire, yo he planteado un desafío. Escuchen. Yo me someto y entrego un poder irrevocable a la Contraloría General del Estado, porque yo estoy luchando contra un fantasma. Ya he demostrado que no ha pasado $1 por mis cuentas mal habido. 30 años de qué, de auditoría. Yo he demostrado 30 años. ¿De auditoría suya? De auditorías patrimoniales después de que deje de ser servidor público. Para atrás, de todo lo que ha ocurrido atrás. 30 años para adelante. Para adelante. Para futuro, Andrés, y ya para atrás ya me miraron como bolsillo de payaso. Para atrás más bien lo que ha ocurrido atrás. Pero si ya está, pues mis auditorías patrimoniales, Andrés, que dicen en las dos auditorías patrimoniales. Permítame leer la conclusión. Dicen es que estas cosas, sí, se puede aparentar esto, Jorge, por favor, pero Andrés. Que hay testaferros, que hay... Bueno, como yo estoy peleando contra un fantasma, porque nunca voy a salir. Entonces ya la Contraloría demostró que todo lo que tengo en Ecuador es bien habido, que no tengo incremento patrimonial justificado. Segundo... Y testaferros pueden haber, ¿no? Espérese. Segundo, ¿no, verdad? Ya se pidió información a 140 países, Andrés. Nunca en la vida se ha dado esto en la historia del Ecuador y lo he hecho por la fe pública. Yo pedí a la Unidad de Lavado de Activos que pida a 140 países. Ya ha respondido Tailandia, Uruguay, España, Brasil, Suiza, Hong Kong, Panamá, Isla Británica. ¿Cuáles son las propuestas de Alianza País? Andrés, yo me someto a que auditen mi patrimonio por los próximos 30 años de mi vida. Para atrás, para atrás. Ya está, pues para atrás y para adelante, pero no puede ser... para atrás. ¿Y ok? Ya, se lo dejo. Le regalo. ¿Y qué sacamos con esto? Para que lo lea, pues usted estoy diciendo que pueden haber testaferros, pues. Bueno, si es que hay testaferros, pueden haber testaferros. Algún día me van a encontrar algo en los próximos 30 años. Vamos a ver eso. Pero el banquero Lasso... Con otra justicia. El banquero Lasso, 30 años, Andrés. Con otra justicia. 30 años. Sí. No, a lo mejor ni vivo tanto. 30 años. Ok. Pero el banquero ¿Cuáles son las las propuestas? Estoy sobre el tiempo, Jorge. No, pero Andrés, yo quiero terminar. El banquero Lasso, que también se someta a una auditoría forense de cómo compró el banco... ahí sí el pasado. Yo tengo aquí mi pasado, pues. Andrés. Lo tengo aquí, se lo estoy entregando en sus manos. Aquí está, Andrés. Y además, que le digan al país, los dos, el binomio de la banca, se me termina el tiempo, cuánta plata tienen afuera del Ecuador y cuántos bienes tienen dentro del Ecuador. Las 2 o 3 ofertas de campaña más importantes que ustedes tengan. Mira, mientras el banquero Lasso quiere privatizar hasta los parques, hasta la seguridad ciudadana, Lenín Moreno, presidente, 325.000 casas en 4 años. Mientras el banquero Lasso quiere privatizar la educación, aquí lo dice, que nos van a dar un cheque para que busques a dónde estudiar, un cheque como un bono, con el sistema fracasado de Chile. Lenín Moreno, presidente, dice que vamos a entregar 300 millones de dólares. ¿En algún momento se puede convertir en el presidente de la República? ¿Y por qué? Le pregunto. ¿No? Si es vicepresidente, la opción de presidente es cualquier momento. Mire, es que nuevamente usted lleva a comentarios insidiosos. No insidiosos. Primero, le estoy preguntando. Es que Lenín Moreno tiene muy buena salud y va a terminar su periodo y yo cumpliré los encargos que me delegue el señor presidente de la República. Lenín Muchísimas gracias a Jorge Glass esta noche aquí en vivo en el estudio de Televisión. Y claro, y hagamos un debate con Andrés Páez. Pero yo debato sobre dolarización y sobre esto. Ok, pero está dispuesto. Yo sí estoy dispuesto. Lo hacemos la próxima semana. No sé, yo diré cuándo. No, después de la segunda vuelta. No, ¿qué va a querer? Si usted quiere, el próximo domingo, aquí Andrés Páez y usted aquí. Yo creo que los debates tienen que organizarlo la sociedad civil, no los medios de comunicación. O sea, no debate. No, yo sí estoy dispuesto a debatir, pero sobre dolarización, porque con las propuestas del banquero Lasso, la dolarización quiebra. Muchísimas gracias. Felicidades, Ecuador. Hasta la próxima semana.
Teleamazonas presentó Hora 25.